Entonces ahora vamos a trabajar otro tema que sería bodegón, que sería este. Yo escogí estos elementos que tengo aquí en mi casa, escogí 2 y una tela, ¿verdad? Para tener pliegues y esto. Y escogí uno pequeño y uno grande para aprovechar, poder explicar con más detalle el tema del visado, que igual vamos a ir viendo parte por parte, ¿verdad? Escogí esta jarra y esta tacita de madera y acomodé la tela que me queden algunos pliegues para poder representar con volumen, sombras, las sombras y las luces, ¿verdad? La lógica de luces y sombras. Después vamos a trabajar con caballete, papel bond, el tamaño es grande. Yo prefiero trabajar grande y bueno, creo que esa es la meta también, que vayan ustedes trabajando cada vez más grande, tratar de evitar dibujos pequeños. Estos lápices, yo en este caso tengo 7B y 8B, sí son bastante suaves, entonces sí tenemos que tener cuidado de no marcar muy fuerte desde el principio. Borrador de miga va a ayudar a hacer algunos efectos con el brillo o con las luces. Entonces vamos a ir viendo como composición, ¿verdad? ¿Qué formato me conviene? Si horizontal, vertical, de dónde a dónde voy a trabajar, si es una composición piramidal, ejes centrales de cada objeto, geometrización de las formas, o sea, qué figuras geométricas yo puedo usar para poner en estos objetos que traje, bocetear la forma para pasar al visado, el visado para corroborar las proporciones. Luego de eso ya podemos empezar a darle más la forma real para después seguir con lógica de luces y sombras y después empezar a darle ya los acabados finales a la obra, a esta propuesta que vamos a tener. Entonces, empecemos. Entonces, en este caso, escogí trabajar de una manera horizontal o que el soporte esté en un formato horizontal, me conviene más que el vertical. La primera parte sería marcar de dónde a dónde yo quiero trabajar. Entonces, en este caso, con unas marquitas bastante suaves, voy a decir más o menos por dónde yo voy a ir pasando, cuáles son mis límites. Algo importante sería que si yo necesito que salga de mi hoja el dibujo, la tela, ¿sí? Dejemos que salga, que sea libre, que la composición sea abierta y no tratar de aprisionar la tela o los objetos que me quepan, porque eso va a causar tensión en nuestro dibujo. Igualmente el espacio que queda hasta el borde, que no sea demasiado cerca del borde, porque va a crear tensión. Además, si vamos a enmarcar esta obra cuando termine, se va a comer por lo menos 2 dedos de esta hoja, entonces cada vez vamos a tener menos espacio. Marcamos bastante suave porque en este caso yo estoy usando este lápiz que es un 7B, lápices para dibujo que contengan la letra B, no estamos usando lápices HB, solo B. Y este es un número bastante alto, quiere decir que es un lápiz muy suave, es casi carbón. Si el número va hacia abajo, contiene más agua, entonces el lápiz es más duro, que se dice que es más duro, contiene más agua. Este es casi carbón, entonces va a soltar bastante grafito cuando lo utilicemos. Así que las marcas tienen que ser muy suaves. Ok, entonces seguimos marcando de dónde a dónde vamos a trabajar. Ejes centrales de cada objeto. En este caso, eje central, una línea para marcar el medio o la mitad del objeto. 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que estos objetos, si yo los partiera por la mitad, los dos lados son iguales, son simétricos. Entonces el eje central nos va a ayudar para que no nos quede un lado más ancho y otro más delgado.
Primero vamos a pasar por la composición. En este caso a mí me parece que podría ser piramidal. Es bastante alto, pero también es ancho. Después de pasar por esto, vamos a buscar encajar las formas. Este pichel yo lo podría encajar también dentro de un rectángulo. Algo importante para estar siempre atentas y atentos, que estamos dibujando a mano alzada, ¿verdad? No estamos apoyando la mano. Si yo apoyara la mano, mi rango de trabajo sería bastante corto y además podríamos ensuciar nuestro trabajo. En dibujo artístico estamos dibujando a mano alzada, es mucho más libre, podemos relajar y nuestro rango podría ser o debe ser todo esto, ¿verdad? En vez de un rango corto así. Bien, lo metimos entonces en un rectángulo a los dos. Bien, dicho esto, podemos ahora también buscar elipses, círculos acostados. En este caso, esos círculos se van haciendo cada vez más anchos hacia abajo en el pichel. Tenemos, puede ser un círculo por acá y un círculo por acá. Siempre trabajando suave, no marcando con fuerza, para cuidar la calidad de línea. También podríamos decir que hay triángulos. Podríamos decir que también aquí hay otro triángulo. Podríamos hacer conos. Y en el caso de la tacita hay elipses, también conos. Y no se preocupen decir, ay, pero hay muchas líneas, no está quedando un dibujo limpio. Todas estas líneas se pueden transformar en sombras. Entonces no tengamos miedo de rayar. Cuando ya escojamos la línea verdadera, esa la vamos a marcar más fuerte. Bien, después de la geometrización, vamos a buscar ya que se parezca un poco más la forma. Voy a empezar tal vez aquí, el mango, siempre trabajando suave. La tela también tendríamos que ir marcando ya por dónde va pasando y cuál es el juego que tiene con respecto a los objetos. Algo que también tenemos que marcar sería línea de horizonte, o en este caso vamos a decir nada más por dónde está pasando el borde de la mesa. Así el dibujo o los objetos no están quedando en el aire flotando, sino que ya estamos diciendo dónde están puestos. Vamos marcando poco a poco. Recuerden que el dibujo es construcción y que también lo bonito es eso, que vaya cambiando. Aquí ya va saliendo la tela. Una vez que ya tenemos la tela marcada, vamos a entrar en visado o corroborar proporciones. Una cosa es mi dibujo, que ya es un boceto, y otra cosa es el objeto en la vida real. También cada uno necesita ir buscando una mejor medida, ¿verdad? La medida de la agarradera del pichel me sirve más para sacar las proporciones, para corroborar que lo que yo ya boceteé está correcto en tamaño. Entonces ahora tenemos, estirando el codo siempre, que la medida de esta agarradera, de esta jarra, cabe exactamente 2 veces. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estiramos el codo, miramos el objeto, marcamos en el lápiz esa medida y mido 1 vez, 2 veces. Cabe 2 veces en la altura de la jarra.
Vamos a medir con los dedos. Yo aquí les he dicho a los estudiantes y las estudiantes que utilicemos los dedos para no enredarnos con el lápiz, porque a veces puede haber confusión. Les digo 1, 2. Justo me llegaría por aquí. La agarradera también podría servirme de medida para la tacita. La tacita sería 1 y un poquito más. Entonces la agarradera sería 1 y un poquito más. Estamos bien. Vamos a corroborar con la misma medida de la agarradera el ancho. Me da que es igual. La altura de la agarradera me da la misma medida del ancho de la parte de arriba de la jarra. Entonces yo tengo esta medida, más o menos me tendría que llegar por aquí, más o menos. El dibujo artístico, este dibujo va construyéndose. No tengamos miedo de tirar líneas, ¿verdad? O de que una medida yo la haya puesto aquí, ahora es más pequeña, o hay que transformarla. Es parte del proceso y de hecho eso es lo bonito y lo rico en el dibujo. No pensemos que tenemos que tener líneas puras todo el tiempo. Ok, 1,5 de ancho en la parte de abajo. 1,5 más o menos. No lo voy a ensanchar mucho porque tal vez me está quedando muy grande. Vamos ya a buscar que el objeto se vaya pareciendo más a lo que estamos viendo. También las relaciones, la medida de relaciones entre los objetos. Si yo me fijo en este bodegón, puedo ver que la distancia que hay entre la jarra y la tacita no es tan corta como yo ya lo estoy poniendo aquí. Entonces no hay problema, nos estiramos un poco más hacia el lado izquierdo. No buscar que todo me quepa, entonces empiezo a hacer los objetos más pequeños. Una vez más empiezo a dibujar lo que quiero ver y no lo que estoy viendo para mi conveniencia, para que me quepa. Si al final esta taza se va a salir del papel, que se salga. Es mejor que salga y no que quede comprimida o que le cambiemos la forma para que nos quepa. También puedo ir de una vez marcando sombras en la tela, donde ya puedo ir viendo que hay sombras proyectadas y cuidando la calidad de línea. Tratemos que donde sea que viene la luz, que en este caso viene del lado izquierdo, la línea sea mucho más cuidada, más delgada, no gruesa. Tratemos de no contornear nada que se vuelva demasiado oscuro, siempre respetando que de donde viene la luz la línea va a ser más delgada. Yo algunas veces apoyo mi dedo en el papel para poder dibujar. Hay otras maneras, como también apoyarse en otro brazo. También hay un bastón que se puede hacer que cumpliría esa misma función. Cuando ya empecemos a trabajar la lógica de luces y sombras, vamos a empezar a darnos cuenta que hay muchos valores tonales, que la jarra es blanca pero no es totalmente blanca, que hay sombra pero no es completamente negro. Igual en la tacita de madera, en los pliegues de la tela, sí podemos ver que hay distintos valores tonales y siempre insistimos con eso para en realidad encontrar esa gran variedad, esa gran gama de grises en las distintas sombras.
siento como que ya llegó el momento de cambiar de lápiz. Voy a pasar de estar usando ese 7B, voy a usar un 8B. Me va a ayudar como a dar más terminaciones, ¿verdad? Tal vez otras líneas. Yo hice este dibujo bastante rápido, pero lo ideal sería hacerlo con calma, varias sesiones. También vamos a respetar la calidad de línea donde esté entrando la luz. Aquí yo no voy a bordear con oscuro, sino que voy a respetar donde hay luz, ahí no voy a pasar líneas. Voy a evitar bastante lo de la línea oscura, no hacer contornos. Nos tenemos que alejar por lo menos 10 pasos del dibujo para poder ver el dibujo completo, ver aciertos y desaciertos. Por ejemplo, yo me alejé y me parece que la tacita la estoy rayando mucho. Entonces tengo varias opciones. Una es, puedo usar el borrador de miga, lo hacemos así y podemos pasarlo por encima donde sintamos que está muy marcado sin tener que borrar todo. Quiero sacar un brillo que estoy viendo por acá, también hay otros brillitos por aquí. En fin, voy a ir tratando de sacar con el borrador de miga donde yo pueda ver que hay más luces que pueda aprovechar. Si entrecerramos un poco los ojos podemos ver cómo saltan los lugares más iluminados y los que tienen más sombra, ¿verdad? Y tenemos que tratar de ser más sutiles, tratar de sugerir, no de dar todas las respuestas, ¿verdad? No ser súper descriptivas o descriptivos en nuestro dibujo, que quede ahí también para el espectador trabajar un poco más al observar, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, sí, el borrador de miga no es para borrar del todo, ¿verdad? Es una herramienta que nos puede servir para sacar luces. En este caso, limpiar un poco la superficie. Este trabajo igual podría seguir. Yo lo voy a dejar hasta acá porque bueno, ya han pasado las horas y ha cambiado la luz, las sombras, ¿cierto? Y era un ejemplo más generalizado para ver cómo podemos trabajar siguiendo como unos pasos que a mí me han ayudado como a ordenarme a la hora de trabajar en un dibujo. Es una propuesta, pero ustedes pueden hacer sus propias propuestas o deben hacer sus propias propuestas y no es que tienen que terminar dibujando igual. El dibujo no es que tiene que quedar igual al mío. Ustedes tienen su dibujo interno y va a salir a la hora de ponerse en práctica.